Cuando son las 6:45 de la tarde, estamos con Alicia Contreras, que es nuestro momento para salir de Chile y preocuparnos de las cosas relevantes del mundo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué hay de nuevo? Nos vamos a Argentina, porque ayer mostrábamos que había manifestaciones porque se estaba discutiendo una reforma laboral de Javier Milei. Y durante la noche, durante la madrugada, finalmente los senadores aprobaron esta reforma laboral del gobierno, entonces de la Libertad Avanza, un primer paso de manera general, y ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. Sin embargo, si bien para el gobierno esta reforma pretende aumentar la inversión y fomentar el empleo formal, desde la izquierda y también los sindicatos dicen que afecta gravemente el derecho de los trabajadores. Pasemos a revisar primero un informe de Iván Pérez Sarmenti desde Buenos Aires contándonos qué fue lo que pasó durante la madrugada. El Senado argentino dio media sanción al proyecto oficialista de reforma laboral en medio de protestas en las calles que dejaron al menos 15 heridos y 30 detenidos este miércoles. Con 42 votos a favor y 30 en contra, los legisladores aprobaron esta iniciativa que busca cambiar el régimen de trabajo que rige con modificaciones desde 1974. El gobierno de Javier Milei fundamenta este proyecto en la necesidad de frenar los litigios laborales y la informalidad laboral que hoy, según estadísticas oficiales, alcanza al 43%. La oposición, por su parte, encabezada por el peronismo, sostiene que el proyecto beneficia a las grandes empresas, mientras precariza las condiciones de los trabajadores argentinos. Algunos de los cambios que contempla el proyecto son el abaratamiento de los despidos y la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias. También la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones, y las vacaciones que hasta ahora debían concederse en el verano podrán ser fraccionadas a lo largo de todo el año. Además, esta reforma posibilita que las empresas dejen de pagar las horas extras y las compensen con días libres o con jornadas reducidas, y que los sueldos puedan pagarse en cualquier moneda o incluso con comida o alojamiento. Pero mientras los senadores debatían dentro del Congreso, afuera en la plaza, miles de personas se concentraron con consignas contra el gobierno de Javier Milei y contra la precarización laboral. La protesta fue pacífica durante horas, pero en la tarde un grupo de manifestantes, en su mayoría con las caras tapadas, comenzó a enfrentar a la policía arrojando piedras y bombas molotov, que respondió con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma. Tras recibir luz verde en el Senado, esta reforma laboral pasa ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Sin embargo, la oposición ha anticipado que en caso de convertirse en ley, acudirá a la justicia porque cree que esta reforma viola los principios consagrados en la Constitución Nacional. Iván Pérez Sarmenti, Buenos Aires. Ya se aprueba anoche entonces esta reforma laboral, pero de manera general por parte del Senado. Y acá hay varios puntos que son polémicos y que son cuestionados por los sindicatos de trabajadores. Por ejemplo, se va a disminuir la base con la que se calculan las indemnizaciones de los trabajadores una vez que los despidan. Es decir, ya no se va a contar conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas u otro tipo de montos entonces que se usan para calcular las indemnizaciones. O sea, baja entonces considerablemente este monto. Asimismo, también se propone ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas. Solo si es que hay un descanso de 12 horas, es decir, entrar a las 8 de la mañana, salir a las 8 de la tarde y volver a ingresar a las 8 de la mañana del día siguiente. Otro punto que es muy polémico es el pago de horas extras, porque acá se propone hacer una especie de banco de horas para pagar estas horas extras que realice el trabajador, pero más bien siendo compensadas con horas de trabajo del día siguiente. Es decir, si yo trabajo hoy 2 horas extras, en vez de que me paguen esas horas extras, significa que yo puedo mañana trabajar 2 horas menos y así se compensan las horas extras. Y esto implica básicamente la reducción del salario si es que no se pagan estas horas. De hecho, actualmente en Argentina se paga con un plus del 50% las horas extras en días normales y con 100% de extra en feriados o fines de semana. El proyecto mantiene la posibilidad de que se paguen las horas extras, pero entonces suma este mecanismo de compensación como otra opción. Tiene que ser de acuerdo tanto con el empleado y con el empleador. Sin embargo, también en la práctica esto ya se ha visto que si el empleador no quiere pagar las horas extras, bueno, entonces
no se pagan, y eso es lo que reclaman desde la izquierda y también los sindicatos de trabajadores. Pasemos a escuchar parte entonces de la discusión, del debate que se llevó a cabo anoche en el Senado argentino, que no hay que olvidar, se aprobó a eso de la 1:30 de la madrugada. Pasemos a revisar. Porque no va a generar empleo, porque no va a generar inversión mientras se mantenga el plan económico. Por eso nosotros vamos a votar en contra de este proyecto, que obviamente no tuvo consenso, que fue muy mal trabajado y que aparte de eso violó el reglamento de este cuerpo. El país crece con inversiones y esta ley genera la posibilidad de inversiones, la posibilidad de que contratar a trabajadores sea una sonrisa de quien lo hace y sea una sonrisa de la familia que tiene empleo. Eso es lo que nosotros queremos, dejar este legado, el legado de un país que mantiene sus derechos, mantiene su protección con principios históricos, pero que no mantiene el curro, la extorsión, que no mantiene la industria del juicio. Durante esta mañana, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina explicó en detalle entonces esta reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Lo hizo en una entrevista a Radio Mitre, Radio Argentina, y uno de los puntos polémicos de esta reforma es el pago de las licencias, porque este proyecto incluye que las licencias se paguen con un 75% del sueldo. Es decir, si alguien se va con una licencia por enfermedad, solo le van a pagar el 75% de su salario. Y otro punto polémico es que si la licencia es por razones, por una actividad, dice este proyecto, voluntaria y riesgosa, que no tiene vínculo con el trabajo, entonces ese porcentaje baja a un 50%. El ejemplo que entrega el ministro es que si, por ejemplo, un empleado tiene una licencia porque tiene una fractura en un juego de fútbol, entonces en ese caso solo se le va a pagar una licencia de un 50%. Escuchemos la explicación del ministro. Acá básicamente lo que se hizo, pues eso también es un poco yo lo llamo el tema de los abusos, ¿no? Las licencias psiquiátricas, el tema de cosas. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, claro, va a ser un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Bueno, y acá se abrió el debate, que es una actividad voluntaria y riesgosa. O sea, salir de su casa ya es una actividad entonces riesgosa. Entonces también se abrió el debate respecto del pago de las licencias que se contempla en este proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei. Todavía no está aprobado completamente, pero ya dio un paso importante tras ser aprobado en el Senado. Nos vamos ahora a Estados Unidos, porque hoy ocurrió un anuncio importante por parte del llamado zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, que llegó a Minnesota después de que un ciudadano estadounidense fuera asesinado por agentes de ICE en medio de una manifestación en el lugar. Hoy el zar de la frontera confirmó que se terminó la operación de ICE en Minnesota. Esta operación llevó a 3.000 agentes de inmigración entonces para hacer detenciones de personas que estuvieran de manera ilegal en Estados Unidos y que también estuvieran condenadas. Es por eso entonces que se provocó, no hay que olvidar, estas manifestaciones ciudadanas en Minneapolis, que terminó entonces con la muerte de una mujer que intentó parar un operativo con su automóvil, y también el asesinato de un enfermero de 37 años, quien también entonces fue asesinado a tiros por 2 agentes de ICE. Sacan entonces este operativo, termina después de varias polémicas, pero el zar de la frontera aseguró que de todas maneras van a continuar con las políticas migratorias de Donald Trump, que van a seguir con las deportaciones y con la detención de las personas que estén de manera ilegal en Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo hoy el zar de la frontera. Si estás ilegalmente en el país, no estás exento de nuestras leyes de inmigración. Si lo encontramos, tomaremos las medidas de cumplimiento correspondientes.
Pero quienes dicen que estamos dando marcha atrás en la aplicación de la ley migratoria o en la promesa de deportaciones masivas, simplemente se equivocan. Priorizar las amenazas a la seguridad pública y nacional no significa que nos olvidemos de todos los demás. Bueno, da marcha atrás el gobierno de Donald Trump en un tema que fue muy polémico, que generó manifestaciones ciudadanas, que supimos de ello en los Grammys cuando los artistas se manifestaron en contra de ICE, y no hay que olvidar también el show de Bad Bunny del Super Bowl. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Cuba, porque hoy llegaron 2 barcos con ayuda humanitaria de parte de México, después entonces del bloqueo petrolero que impuso Estados Unidos sobre la isla, que mantiene a La Habana y toda Cuba, la verdad, en una crisis aguda por falta de combustible. Llegaron estos 2 barcos y tenemos el informe de Patrick Oman desde La Habana. Acaba de llegar a la bahía de La Habana 2 buques de la Marina Mexicana trayendo ayuda humanitaria, que es muy importante para la isla en este momento de una crisis aguda económica, pero es lo que no están trayendo, que es lo que más necesita Cuba. El petróleo. Hace años México y también Venezuela, 2 aliados importantes de esta isla, han mandado a cientos de miles de barriles de petróleo, pero eso realmente se acabó hace semanas cuando la administración de Donald Trump advirtió a México que ya no pueden mandar más petróleo, que si manden buques de petróleo, cargamentos de petróleo, habrán aranceles de parte de los Estados Unidos contra el gobierno de México. Después del ataque de los Estados Unidos en Venezuela, eso también se cortó. Los cargamentos de petróleo que antes envía el gobierno socialista de Venezuela a Cuba. Entonces, realmente se nota una crisis más fuerte todos los días en esta isla, una crisis energética, y los gobiernos de Canadá y el Reino Unido han advertido a sus ciudadanos que no deben viajar a Cuba, si no tienen que viajar a Cuba, porque realmente las condiciones en la isla, en los hoteles, en los hospitales, están cada día más complicados. Entonces se sabe que el gobierno de los Estados Unidos está empujando a Cuba a abrir esta isla económicamente y políticamente, pero hasta ahora no hay señal que el gobierno de Cuba, el gobierno de esta isla, está listo para hacer ningún tipo de concesión. Patrick Oman, CNN, La Habana. Bueno, es importante lo que dice Patrick Oman, porque si bien el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo estar dispuesto a hablar con Estados Unidos, dijo que debería ser sin presiones, pero muchos analistas dicen que acá no hay un espacio para dialogar, que acá Cuba no tiene espacio para negociar con la administración de Donald Trump. Vamos precisamente a Estados Unidos, porque hoy el presidente de este país hizo un golpe importante a la agenda climática, porque anuló el dictamen que firmó Barack Obama sobre los gases de efecto invernadero. Este dictamen fue aprobado en 2009 y establecía el riesgo que suponen para la salud los gases emitidos por motores de combustión. Hoy el presidente Donald Trump anula este dictamen y dice que lo hace porque va a rebajar los costos para los fabricantes de vehículos y también para los consumidores. Y es conocida ya la política de Donald Trump en cuanto entonces a la agenda climática y también sus decisiones entonces en contra de ella. Escuchemos lo que dijo hoy Donald Trump. We're repealing the ridiculous endangerment finding and terminating all additional green emission standards imposed unnecessarily on vehicle models and engines between 2012 and 2027 and beyond. This action will save American consumers trillions of dollars and will lower the average cost of a new vehicle by close to $3,000. Muy importante entonces de Donald Trump. Vamos a terminar ahora en Corea del Norte, porque hay informaciones de que al parecer este país está encaminando el poder hacia una mujer. Según lo que dijo Corea del Sur, la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, al parecer Kim Jong-un ya habría elegido a su hija adolescente como su
sucesora. Se cree, porque no hay una información transparente respecto de la familia Kim, que esta niña de 13 años, se cree que tiene 13 años, se cree también que se llama Yu Ae, si ciertamente no hay información de esta familia, se cree entonces que esta niña, al estar presente en distintos eventos públicos, ya es considerada como la número 2 de facto del régimen norcoreano, es decir, pasó de perfilarse como una sucesora probable a ya estar en la fase de ser designada sucesora. Se trata entonces en la práctica como la número 2 del régimen, esto solo con información que viene desde Corea del Sur, pero también se destacó que su viaje, el viaje oficial que hizo Kim a China en septiembre, donde estuvo acompañada por su hija, reforzó entonces esta impresión de que ella ya es la sucesora entonces de la familia Kim. Estaría entonces destinada a encabezar la cuarta generación de la dinastía Kim, y acá la sucesión no es lineal, no necesariamente el primogénito toma el poder en Corea del Norte. Ya ha pasado en ocasiones que ha sido el hijo menor y se cree de hecho que ella es la hija del medio, pero también no hay información respecto. Oye, tenemos de pocos quién es, datos. pocos datos. Así funciona el régimen. Está poco transparente norcoreano. la cosa, sí. Bueno, ¿nos sorprende? No. No, Oye, pero sí sorprende que sea una mujer que tome el poder en Corea del Norte. Oye, y si ya vamos a entrar en el espacio de las creencias, que no es nuestra especialidad en CNN, pero nosotros nos centramos en datos, creamos que puede ser una mejor gobernante. Se cree que podría ser una buena persona. Bueno, ¿Quién sabe? Las mujeres han demostrado un liderazgo importante en el mundo. ¿Quién sabe qué podría ocurrir? Aparte, uno no siempre está de acuerdo con su padre. Los padres son figuras polémicas. Pero cree que cualquier cosa podría ocurrir allá. Yo pensaba, no hay hombre que tenga más confianza en una como mujer que nuestros padres. Así que, bueno, hay de todo en el reino de los cielos, pero se ve que a ti te tocó uno de los buenos. Sí, uno de los buenos. Oye, qué desastre lo de Donald Trump. Igual, las buenas noticias es que ese tipo de actitudes respecto de la agenda climática han generado buenas reacciones para mercados como, por ejemplo, uno que nos conviene mucho, que es el mercado de las energías renovables. Se están empezando a tomar como una especie de escudo frente a la variabilidad y la imprevisibilidad de ciertos gobiernos y hace que estén creciendo las inversiones en energías renovables en otros lugares del mundo, como un factor de protección. Así que todo podría tal vez salir bien. ¿Quién sabe? Gracias, Alice. Que estés bien, Paloma. Yo tengo una seria preocupación por la salud mental de Alicia Contreras, que todos los días nos trae este tipo de informe. Así que te voy a invitar, Alicia, que veas esa imagen donde también te puedes evadir algún día. Cuando tú creas que todo se puede poner muy oscuro, puedes ir a Isla de Pascua y disfrutar. Pero ¿sabes qué me ha servido? Ver Sanamente. Te lo digo de corazón. Sanamente es un gran antídoto. Vamos a una pausa y volvemos con más.